Le damos una bienvenida al estudio y predicación de la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí podemos mirar la bendición que Dios da al hombre que cree en su nombre. La bendición que Dios hizo al hacer esa obra en esa cruz por toda la humanidad y por todo aquel que cree en su nombre. La palabra nos está diciendo que le dio potestad. Potestad es el poder, la autoridad otorgada a una persona y sin poder retractarse. Y miramos que todo aquel que cree en Jesucristo será bendecido y será realmente, la maldición será cortada. Por eso en Cristo Jesús nosotros tenemos la bendición que Dios quiere para el hombre, la bendición que Dios quiso desde el principio para el ser humano. Miramos que cuando el hombre pecó, llegó la maldición del pecado a través de la desobediencia del hombre. Y nos damos cuenta que Dios ha querido lo mejor para el hombre, y miramos que Dios le da la potestad al que cree en su nombre para ser hechos hijos de Dios. Y nos dice la palabra que no va a ser nacido de voluntad de hombre, ni de voluntad de ninguna otra cosa, sino de Dios. No de voluntad de carne de hombre, sino de voluntad de Dios. ¿Y cómo comienza esta persona a ser bendecida? Cuando recibe la palabra del Evangelio, cuando recibe la predicación de los Evangelios, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el camino para llevarnos al cielo, para llevarnos al Padre. De esta manera, el hombre empieza a nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu. Y esa potestad va a ser entregada y recibida en el que cree en el Hijo de Dios a través de la palabra. Porque Dios ha empoderado, le ha dado la autoridad a la palabra para que el hombre nazca de nuevo y pueda ser levantado y pueda llegar a la plenitud de Cristo. De esta manera, las maldiciones que el hombre tenía va a ser cortada, no importando de qué familia viene, no importando de qué problemas haya tenido la familia o descendencia. No, miramos que Jesucristo aquí nos hace una gran bendición. Nace el hombre de nuevo. Y nos dice la palabra en primera de Pedro 2:9. Dice que nosotros somos linaje escogido de Dios, pueblo adquirido por Dios, y que nos ha hecho sacerdotes y reyes para anunciar las virtudes del Evangelio, las virtudes de la salvación y de la vida eterna, las virtudes de Cristo. De esta manera, nosotros comenzamos a participar del linaje de Cristo. Porque si nos damos cuenta que en la palabra siempre viene hablando de una descendencia. Y en el Evangelio encontramos desde la descendencia que empieza desde Adán y empieza a mencionar muchos nombres. Pero llega hasta Jesucristo. ¿Y por qué está puesto esta palabra allí, esta descendencia de este linaje? Dice que llegó hasta Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde allí, de Jesucristo para acá, nosotros somos linaje de Cristo. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Cristo. Y por eso nosotros somos realmente hechos hijos de Dios. ¿Y cómo va a ser hecho hijo de Dios? A través de la palabra. Cuando comienza a tomar la palabra
a vivirla, como Jesucristo nos está diciendo en Juan. En Juan 6 comienza a hablar por ahí desde el verso 32 en adelante, que Él es el pan de vida. Miramos que Jesucristo es el pan de nuestra vida. Dice que el que comiera del pan no va a tener más hambre ni sed, porque el hombre va a ser edificado, el hombre va a ser bendecido y va a ser realmente transformado con el poder de la palabra. Y allí el hombre comienza a ser bendecido por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así el hombre empieza a crecer hasta llegar a la plenitud de Cristo, y por eso estas maldiciones se quedan atrás, porque Jesucristo hasta allí le llega al límite a las maldiciones cuando el hombre empieza a creer en Jesucristo. Cuando el hombre empieza a poner la palabra de Dios en su vida, en su corazón, su vida es bendecida. Y nos dice que somos linajes escogidos. Dice que pueblo santo somos en Cristo Jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y de esta manera el hombre es bendecido y es prosperado, y las maldiciones son cortadas, porque Jesucristo las derrotó en la cruz del Calvario. Porque Él dice que todas estas cosas que no eran contrarias, Él las clavó en la cruz para darnos libertad a nosotros, para participar de las bendiciones que Cristo tiene. Miramos que cuando el hombre empieza a creer en Jesucristo, dice que el hombre muere al pecado y también resucita. Así como la palabra nos dice que si Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, así también nosotros vamos a ser bendecidos, porque morimos al pecado y nacemos en vida nueva. Y así como Cristo ascendió a los cielos, también la palabra nos dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Dice que Él nos bendijo en los lugares celestiales y estamos sentados juntamente con Cristo. Así que nosotros cuando venimos, o el hombre cuando viene a Cristo, el hombre muere al pecado, pero el hombre también nace en vida nueva para caminar en el reino de los cielos, pero que también está juntamente sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que nosotros también participamos de esa bendición que Dios tiene para el hombre que ha creído en Él y en su palabra. Solamente hay que alimentarse de la palabra de Dios para que el cuerpo de Cristo sea formado en nuestra vida, ese cuerpo espiritual, porque Él nos dice que la palabra de Cristo son verdad y son vida. Y en Efesios 3:1, también 3:1-3, nos dice la palabra que Jesucristo nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Entonces nosotros somos bendecidos cuando empezamos a creer en la palabra. Dios le da el poder, nos ha dado esa autoridad a través de la palabra para ser hechos hijos de Él. Así que aquí se corta toda maldición. Así que ya no tenemos que hacer oraciones de renuncia, de maldiciones, porque Jesucristo todo lo hizo en la cruz. Solamente creer en Jesucristo y creer en el poder de su palabra, porque ya anda el hombre en vida nueva cuando empieza a poner la palabra de Dios en su vida y a ponerla en obra y en práctica, porque la palabra es la que nos va a bendecir, porque la palabra Dios la ha empoderado para darnos esa autoridad y para darnos esa adopción como hijos de Dios. Porque también en Juan 5:1 nos dice la palabra de Dios que allí nosotros somos engendrados, y que ama al que fue engendrado, ¿verdad? Somos engendrados. ¿Y cómo va a ser el hombre engendrado en Cristo Jesús? A través de la palabra, porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que le cambia el pensamiento al hombre, y la palabra es la que convierte al alma hacia Dios, porque la palabra es la que nos indica y la palabra es la que nos limpia de toda maldad, porque Jesucristo es el que está en la palabra y Dios es grande y maravilloso. Así que si tú creíste en Jesucristo,
Todas estas maldiciones que venían han sido cortadas en Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo y seguir adelante creyendo en Él, haciendo lo que dice la palabra, y tu vida será prosperada y tu vida será bendecida en todas las áreas, de acuerdo a la voluntad y el plan que Dios estableció para con cada persona. Así que deseamos grandes bendiciones